Saludo cordial, soy Marco T, psicólogo. Siempre que leo algún texto me gusta grabarlo y compartirlo. Esta semana leí el sesgo retrospectivo, un sesgo muy común y peligroso porque es desconocido para la mayoría, el hindsight bias, que consiste en el error de juicio retrospectivo. También es llamado el prejuicio de retrospectiva o recapitulación. A ver. Esto se trata de un efecto de la enfatización de los recuerdos recientes que se activa convenciéndote de haber previsto un acontecimiento, pero ese acontecimiento ya se conoce o incluso ya se ha producido. Es cuando dices después, pero no antes, lo dije. Este proceso lleva lejos de la realidad y cerca de malentendidos y problemas relacionales. De hecho, no lo habías previsto, crees que lo hiciste, pero no es así. En este video quiero profundizarte en lo que es el sesgo retrospectivo, sus características y algunos ejemplos al respecto. Entonces, ¿qué quiere decir el sesgo retrospectivo? El concepto de sesgo retrospectivo se deriva de la literatura psicológica y en particular de estudios experimentales que demuestran que a posteriori las personas exageran lo que sabían antes de que ocurriera el acontecimiento. Es el efecto, lo sabía desde el principio, yo se lo dije, se lo advertí. El sesgo retrospectivo es la tendencia a reconstruir el pasado para que sea compatible con el bagaje de conocimientos actuales. Una especie de sesgo de confirmación que va hacia atrás en el tiempo en definitiva. Una vez que un evento ha tenido lugar, reconstruimos cómo ha ocurrido, por qué ha ocurrido de esa manera y no de otra y por qué deberíamos haberlo previsto. Todos somos buenos entrenadores, pero después del partido. Pero, ¿por qué sucede esto en algunas personas que yo les llamo también los sabelotodos? Nuestro cerebro razona por patrones y asociaciones de ideas y de esta manera, cada vez que podemos asociar una consecuencia a una causa, el cerebro la fusiona en un patrón útilmente repetible para poder utilizarlo de nuevo frente a una situación similar y ayudarnos a preverla. Caractericemos el sesgo retrospectivo. Él se manifiesta en toda su fuerza después de una gran catástrofe, cuando todo el mundo cree saber cómo y por qué se produjo y por qué los expertos y los líderes deberían haberlo previsto. Eventos improbables e impredecibles se convierten en no solo probables, sino prácticamente seguros después. ¿Después de qué? Pues de un desastre. En retrospectiva todo parece simple y el experto que analiza el caso se pregunta cómo el sujeto implicado pudo no darse cuenta de las obvias conexiones. Lo que está pasando con el tema de la pandemia. Tenemos pandemiólogos que aparecen del argot popular. El sesgo retrospectivo tiene otro aspecto conocido como outcomes bias. Cuando una salida es desfavorable, los que vuelven a examinar el caso son más propensos a criticar la atención prestada y a encontrar errores. Por ejemplo, Kaplan y sus colegas del libro que estaba leyendo, eso fue del año 91, pidieron a dos grupos de médicos que revisaran una serie de notas clínicas. Las notas de ambos grupos eran idénticas, excepto los resultados de los pacientes que eran satisfactorios para un grupo de revisiones y malos para el otro. El grupo de los outcomes pobres hizo críticas mucho más duras que el otro grupo, aunque los tratamientos descritos eran idénticos. Así que en retrospectiva, simplificamos las cosas y tendemos a ser más críticos cuando la salida es desfavorable. Veamos un ejemplo o algunos ejemplos de sesgos retrospectivos. Están las conspiraciones. El sesgo retrospectivo juega un papel determinante en las teorías del complot. A menudo las teorías de conspiración se basan en un resultado que a la luz de los elementos disponibles no podía ser fácilmente previsible y a pesar de ello, quien se hubiera encargado de intervenir no lo habría hecho, lo que significa que todo ya estaba preprogramado. Basta pensar en el atentado del 11 de septiembre, en el que según los conspiradores, a la luz de todas las pruebas disponibles, no parece posible que los americanos no supieran ya del atentado, teniendo en sus manos todos los elementos para deducirlo. Otro ejemplo de sesgo retrospectivo llamativo es el de Pearl Harbor. Según las fuentes conspirativas, en efecto, en los días anteriores al ataque habían hasta 8 informes, fruto de interceptaciones por radio de los mandos japoneses sobre el inminente ataque a la base de Hawái. De ello, los conspiradores deducen que el ataque era fácilmente previsible y que no se había contrastado una prueba de la premeditación destinada a construir una excusa para intervenir en el enfrentamiento bélico. En realidad, la narrativa
ignora el hecho de que en esos mismos días las escuchas de radio de los mandos japoneses habían interceptado 58 mensajes relativos a movimientos de los barcos japoneses en Filipinas, 21 sobre ataques en Panamá, los otros eran 7 en ataques a la India y al sudeste de Asia, incluso 7 en un posible ataque a la costa oeste de América. Las interceptaciones en aquellos días eran, por lo tanto, tantas y confusas que la inteligencia militar dejó de enviar memorandos a la Casa Blanca, temiendo que hubiera una brecha en el sistema de seguridad y que los japoneses comenzaran a sospechar que los americanos habían descifrado sus códigos y que estaban leyendo sus comunicaciones. Espero que te haya gustado esta información y que identifiques a tus amigos que están adscritos a sus sesgos retrospectivos. Hasta pronto.